Saludo República Dominicana y saludo para el resto del mundo. Mi nombre es Fidel de los Santos. Como de costumbre, estamos por esta programación Psicoterapia Familiar que transmitimos por la televisión digital de Metro Tour TV. Recordarle que nuestra programación está siendo patrocinada por el Movimiento de Unidad y Alianza Familiar MUYAF, una organización sin fines de lucro que se ha dedicado al rescate de los principios y valores intrafamiliares en esta era postmoderna y a la búsqueda de la erradicación del feminicidio en nuestra sociedad dominicana. En el día de hoy tenemos un tema importante. Vamos a hablar sobre un tipo de manejo de educación y de conducta y observación que deben de tener los padres con los hijos en su conformación dialéctica. Pero antes vamos a tocar un temita que está en la palestra ahora mismo, que ha causado una controversia muy grande, y es con respecto de la opinión que dio Noelia Jacín sobre las hermanas Mirabales y la significación que tiene. Primero nos vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos en breve. Bien, República Dominicana, continuamos con nuestra programación y como hemos dicho, vamos a hablar de un tema muy importante, pero primero vamos a darle un saludito nuevamente a De Chamo Corte y Estilo, la barbería que está ahí ubicada en la calle 4, esquina calle Primera del sector en Sánchez Kennedy. Todo un equipo de profesionales que trabajan con lo que es el estilo, el corte, la distinción y la calidad, señores, la buena presencia, como hemos dicho, por ahí es que yo paso. De Chamo Corte y Estilo está ubicado en ese sector para ustedes, el sector en Sánchez Kennedy. Fíjense, en esta semana surgió un gran problema tanto en las redes sociales como en la televisión tradicional de nuestro país, y muchos programas dieron un bombardeo a la joven Noelia Jacín, quien hizo un comentario muy jocoso y de mucho irrespeto con respecto de lo que es la memoria de las hermanas Mirabales, Patria Minerva y María Teresa, quienes fueron ejecutadas por el dictador Leonida Molina Trujillo, ese sátrapa que gobernó durante 30 años la República Dominicana bajo un yugo, un caudillo, bajo una tiranía. Entendemos, como analistas que somos, que en realidad no debemos de, primero, manifestarnos de esa manera con respecto de la memoria de esa joven. Entendemos que Noelia Jacín ha cometido un grave error, pero al mismo tiempo a la parte social que ha reaccionado a esta opinión, también le hago un llamado, porque el problema está en que si entonces nos convertimos en agresores por este error de Noelia, al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene hablar sobre la violencia en contra de la mujer? Y todas las temáticas y mecánicas que se está usando con respecto de corregir esa problemática de nuestra sociedad. ¿Por qué razón? Porque la violencia no la podemos pagar con violencia. No podemos vilipendiarla, no podemos denigrarla, no podemos hacer un rechazo, porque al fin y al cabo estamos atacando a una dama que cometió un error en el cual yo entiendo que ella debe de comprometerse con pedirle disculpa a la sociedad. Ahora bien, también hay otro punto que quiero observar sobre ese tema. ¿Por qué la República Dominicana, primero, acoge la fecha de la muerte de las hermanas Mirabales, que me parece que fue un 30 de noviembre, como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer? Esos crímenes contra ella, ¿qué tiene que ver con la violencia en contra de la mujer? O sea, en representación absoluta, tomamos ese día ¿para qué? Para ofuscar la sociedad, para traerle a la sociedad, lamentablemente, un tiz y un matiz en el cual entonces no nos quedará otra cosa que representar a Trujillo en cada hombre dominicano, como de costumbre se está haciendo y por el cual se está abusando de la masculinidad con el uso de la justicia. Y también al mismo tiempo ignoramos que las hermanas Mirabales no fueron realmente heroínas. Es un problema que tiene la sociedad con eso. Fueron mártires, porque para eso hay que comprender primero el significado funcional, literal y resultativo de lo que es ser un héroe. Señor, héroe aquí fueron Duarte Sánchez y Mella.
Héroes fueron los que le reaccionaron a ese crimen y que en la ejecución del dictador devolvieron la soberanía al pueblo dominicano. En realidad, ok, fueron mártires, pero está bien, si se le quiere dar el título de heroína, ok, perfecto. Ahora, lo que yo estoy en contra es que se tome ese día como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. ¿Saben por qué? Primero, porque los primeros violentados fueron sus maridos. Fueron sometidos a prisión de manera injusta y fueron trasladados de un pueblo a otro, por el cual se generó exactamente el trayecto que tenían que recorrer las hermanas Mirabales para su ejecución. También, antes de las hermanas Mirabales, por la dictadura de Trujillo, muchas mujeres fueron violentadas, entonces tendrían que ser reconocidas. Eso no fue un crimen que tenga que ver con la violencia en contra de la mujer. En esa época no era nuestra cultura. Eso fue un crimen por una política dictatorial, por una política de dictadura, de tiranía. Por tanto, veo como error que se coja ese día para eso. Sin embargo, que se hicieron monumento a las hermanas Mirabal, eso está más que bien. Pero ¿por qué no se reconocen los héroes que también fueron violentamente ejecutados, la mayoría de ellos, por la dictadura, posterior a la ejecución del dictador? Ahí está un Pedro Livio Cedeño, ahí está el Teniente Amado, etcétera. Tenemos bueno, sobrevivió Inbel Barrera. Pero entendemos que entonces tendríamos que coger ese día también para el Día Internacional de la No Violencia contra los Hombres. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Señores, creo que debemos de analizar. Vámonos a una segunda pausa comercial y pasemos al segundo tema. Bien, República Dominicana, vamos a entrar ahora al tema importante. Vamos a hablar de manera social, científica, esotérica y un poco místicamente hablando con respecto de la educación de nuestros hijos. Es difícil entender que nuestros hijos no nos pertenecen. Es difícil entender que nuestros hijos son hijos de la vida. Pero yo quiero hacer posible que entendamos que para educar a nuestros hijos tenemos que hacer observaciones y consideraciones fundamentales e importantes sobre el ámbito de la psicología, en especial la psicología iniciática, que es la que manejamos. Vamos a tratar de entender, primero, nuestras fuerzas creadoras, el plano en el que existimos y las fuerzas que vamos a regir o por las que nos rigen en este plano existencial. Hablamos de la vida social, sin importar el país, sin importar la nacionalidad, sin importar la cultura intrafamiliar, local y compueblana. Lo primero es que somos una trilogía. Una trilogía, en términos psicológicos, hacemos referencia exactamente a lo que es la mente, pensamiento, palabra y sentimiento. En la mente creamos lo que deseamos hacer y ser en la vida. Con la palabra ordenamos las fuerzas universales. Recuérdense que la Biblia dice que la palabra tiene poder y es un poder. Y con nuestro sentimiento entonces nos cosmovemos, nos motivamos, por eso se llama emotividad o cosmoción, para nosotros poner en función el camino hacia el desarrollo de eso que queremos crear. Esa trilogía que en el cristianismo católico se define como Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, mente, creador, y el verbo se hizo carne, la palabra, Hijo, y Espíritu Santo, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. O sea, hablamos nuevamente de la emotividad y el sentimiento. Son las maneras por las cuales se conforma y se formará la conducta fundamental en el comportamiento de nuestros hijos, y de eso dependerá el desarrollo en el hogar y la cultura educativa que nosotros les demos. Pero esa trilogía se va a manejar en el plano dual existencial. Este plano es dual, o sea, dualidad, significan dos, en el cual nuestro paradigma nos hacen comprenderlo como opuesto. Noche, opuesto al día, luz, opuesto a oscuridad, blanco al negro, etc. Y damos el sentido de uno de esas partes duales como negativa y la otra como positiva. Al mismo tiempo, trilogía existencial en la dualidad se va a manejar en la construcción de nuestro sueño por vía de 4 paradigmas imperantes. Primero, definamos lo que significa la palabra paradigma. Paradigma, ese es el principio del enigma por el cual nosotros regimos nuestra realidad. Y los paradigmas que lamentablemente muchos informadores y ofuscadores de la sociedad
lo tienen como que son miles, cientos, varios. No, eso es un error. Paradigmas solo son 4. Y esos paradigmas que están exactamente definidos de una forma religiosa en la Biblia, exactamente en el Evangelio del capítulo de Apocalipsis 666, ahí están y nos hablan de los 4 paradigmas imperantes, pero científicamente hace alusión exactamente a ciencia, política, economía y religión. Cada uno de esos paradigmas tiene lo que se llama una dialéctica, un principio del saber deteniéndose. Por ejemplo, religión, que representa a la familia en primera instancia, y luego los conceptos de creencias espirituales, como son las diferentes iglesias. Religión lleva la dialéctica del debo o no debo, el deber. La política, que es representante del poder, el uso del poder tanto individual como en lo colectivo, así como en los políticos partidarios. Está el puedo o no puedo, y esos son dialécticas que se construyen en un saber deteniéndose, como hemos dicho. La economía, que une la mente con la materia o la separa, está en el puedo o no puedo. Perdón, en el tengo o no tengo. Tengo o no tengo es la economía. Y la ciencia, el saber, etimología del saber, sé o no sé, son los saberes deteniéndose. Entonces decimos, triología, herramienta por la cual se va a conformar la cultura educativa de tus hijos. En un plano dual, donde la dualidad hace oposición entre lo que identificamos como bueno o malo y que al mismo tiempo operaremos en ese cuadrante denominado 4 paradigmas imperantes. ¿A qué me refiero con esto? A nuestros hijos, nosotros tenemos que saberlo conducir a través del uso de esas fuerzas. Pero para eso tenemos primero que educarnos nosotros, como padres, como tutores, como representantes de ellos. Lamentablemente, el concepto educativo de la madre hace mucha fuerza a una educación codependiente. El del padre es un poco más independiente, porque la madre se convierte en protectora y el padre generalmente enseña a protegerse de manera autónoma. Y al mismo tiempo es una herramienta que se va a usar en todo el desarrollo y el trayecto que vaya a recorrer tu hijo a lo largo de su vida. Por ende, tiene que tener dominio de estos conocimientos y de cómo lo vas a manejar en la educación, cómo lo vas a ayudar a tu hijo en la educación, en el desarrollo de sus estudios y en el desarrollo social y la comunidad en donde él se va a ampliar, a desarrollar y a comunicarse con los demás. Como hemos dicho para concluir, la triología psicológica, la dualidad existencial y el cuadrante de los 4 paradigmas. En una próxima ocasión hablaremos un poquito más definido de estos temas, pero por el momento vamos a concluir esa parte y quiero que la lleven a análisis. Muéstrate esto a ti mismo y educa a tus hijos en base a esta fuerza. Yo soy Fidel de los Santos, te sugiero que te suscribas a nuestro canal, dale like y activa la campanita de notificación para que reciba más de nuestra educación, psicoterapia familiar por el Movimiento de Unidad y Herencia Familiar y Metro Tour TV. Hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias.